de 65 creo que somos este grupo, ¿no? Bien, hoy día vamos a ingresar a la unidad 2, que es ya más ir familiarizándonos con lo que son las redes y telecomunicaciones, ¿no? Cuando hablamos de redes, estamos hablando que ustedes ya la han utilizado. Una de ellas es la famosa red de computadoras mundial, que es el Internet, ¿no? También es una red que se la llama WAN, ¿no? En términos en inglés significa red de computadoras conectada a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio al avance. Bien, empezamos. Unidad 2, introducción conceptual a lo que es la definición de redes y telecomunicaciones. Empecemos a definir qué es una red. Una red es un conjunto de ordenadores u computadores conectados entre sí, donde se pueden comunicar para compartir datos, ¿no? Transferir datos, sin importar dónde se encuentren físicamente, ¿no? Pueden estar dentro de un edificio, dentro de una urbanización, pueden estar en diferentes lugares de Santa Cruz y pueden estar los computadores unidos, ¿no? Estableciendo una comunicación alrededor del mundo. Entonces, cuando hablamos del término de red, estamos hablando de computadores que se conectan y se pueden compartir información. Igual reiterar, ya en esta familia entran los dispositivos móviles, porque si ustedes se pueden conectar mediante red inalámbrica, las tablets, ¿no? Y bueno, ahora también todo lo que son los circuitos digitales de televisión. Fíjense que se conectan por cables coaxiales y logran compartir o transmitir información o recursos. Entonces, inicialmente esa es la definición de una red. Computadoras compartidas, ¿ya? Definición de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son técnicas que consisten en transmitir mensajes desde un punto a otro, desde la persona que envía, que se la llama emisor o transmisor, hasta la persona o computadora que recibe información, que se la conoce como transmisor, receptor, el que recepciona los datos, ¿no? Emisor y receptor. Esos dos términos se los familiariza. Emisor el que emite mensaje y receptor el que recibe. Normalmente la característica de esta transmisión de mensaje ya siempre es bidireccional en ambos sentidos, ¿no? Se envía, recibe, ya sea en forma secuencial o en forma paralela. Bien, resulta que existe una clasificación. Vamos a empezar primero por la clasificación de las redes
en el campo de la informática y telecomunicación. Bien, empezamos a ver la clasificación o cómo se organizan las redes según el alcance. Según el alcance, este conjunto de computadoras que comparten recursos o que están integradas, ¿no? Se clasifican en tres: las redes LAN, las redes MAN y las redes WAN. Redes LAN es la abreviación de términos en inglés, ¿no? Local Area Network, que significa red de área local. Son las redes que están en un departamento, ¿no? Donde hay varias personas estudiando. Se consideran la red de un edificio, ¿no? O edificios, oficinas o un campus hasta una extensión de 5 kilómetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la red del CPD y las diferentes oficinas de la universidad conforman una red WAN, ¿no? Entonces, una empresa que no tiene sucursal, en su edificio se comparten o se unen todas las computadoras para compartir impresora, compartir escáner, compartir internet, ¿no? Entonces, esas son redes LAN. Son capaces de transmitir datos a velocidades muy rápidas, dependiendo del ancho de banda de sus conexiones. Algunas inclusive más rápidas por la línea telefónica, era el internet antiguo, ¿no? Se conectaba por la línea telefónica. Bueno, ahora lo hacen por fibra óptica, ¿no? Pero también las distancias son limitadas. Fíjense que no pueden pasar esta distancia de 5 kilómetros porque ya la información se empieza a distorsionar. Ya no llega con la misma velocidad, ¿no? Y obviamente la seguridad de que se ha transmitido un 100%. ¿Ya? Otra clasificación serían las redes MAN, ya que es un poquito más grande. Se la conoce con el nombre de red metropolitana. Una red metropolitana, por ejemplo, es una extensión de varios kilómetros que están a lo largo de una ciudad o pequeña región, ¿no? Entonces, ya estamos hablando aquí que las redes MAN, red metropolitana, por ejemplo, son la central y las sucursales de un banco, ¿no? Fíjense que las sucursales están en todas las ciudades, están en todo el país y todas se pueden integrar a una principal que es el concentrador donde están los servidores. Entonces toda la red pueden compartir información. La red de impuestos internos que está en todo el país, ¿no? Las redes de telefonía, ¿no? Los Tigo, los Viva, los Entel. Entonces todos caen o son incluidas dentro de esta clasificación. ¿Ok? Entonces es un poquito más grande que la red de área local. Red de área mundial o Wide Area Network, que son las redes WAN. Las redes WAN son más extensas que las LAN y la MAN, ¿no? Que las dos anteriores. Porque ahí ya se establece una comunicación a nivel de varios países o continentes, ¿no? La red más conocida vendría a ser la Internet, ¿no? Que es donde a nivel mundial todos se conectan y pueden transferir información, ¿ya? Entonces, esas son las tres. Cuando le hagan
Pregunta de examen, ¿cuál es la clasificación según su alcance? Ustedes especifican las tres. ¿O cuál es la distancia de una red LAN? ¿No? ¿O qué significa WAN, digamos? Entonces, ya saben cómo responderlo. Bien, si lo queremos ver gráficamente así, ya, una red LAN, vuelvo a repetir, para que se les quede, es una red de un edificio, ¿no? Fíjense que aquí tengo un edificio, una oficina, y aquí tengo usuario 1, o el empleado 1, usuario 2, empleado 2, usuario 3, usuario N, que tienen varios equipos, y todos se conectan por cables, ¿no? A un switch, a un hub, que es un dispositivo que permite concentrar la información y direccionarla a un servidor, ¿ya? Esta computadora recibe el nombre de servidor porque permite integrar y compartir los recursos correspondientes, ¿ok? Gráficamente, las redes MAN, los que le comentaba, son integración de redes LAN, ¿no? Dentro de una MAN hay varias LAN, ¿no? Y como le dije, el caso de un banco, ¿no? Sucursal 1 tiene su propia WAN, sucursal 2 su propia WAN, sucursal 3 en diferentes ciudades, las otras sucursales, y hay una sucursal madre o principal que es la que concentra toda la información. Todo este conjunto vendría a ser las redes metropolitanas, ¿ya? Como le dije, los casos de los bancos, telefonía, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la red que ustedes utilizan todos los días, ¿no? Que son las redes WAN, ¿ya? Red de área mundial, a nivel de todo el mundo, todos los equipos y redes y subredes se conectan, con el objetivo de compartir desde la información hasta recursos, ¿no? Y fíjense que redes WAN no es más que la integración de redes WAN, perdón, redes LAN más redes MAN, ¿no? Y pueden tener otras subredes WAN, ¿no? Pueden haber varias WAN, que son las redes de diferentes países que luego se integran. Entonces, ese es el concepto de las redes WAN. ¿Ok? Una vez que vemos la clasificación según el alcance, o sea, hasta dónde puedo incluir conjuntos de equipos, aparece otra clasificación de las redes según la conexión, que son las topologías. Las topologías o formas de conexión o lógicas de red se define como la forma de cómo se conectan los cables a estaciones personales o de trabajo individual, y luego ellas se pueden conectar a un concentrador que se lo conoce con el nombre de servidor, ¿no? Estas topologías se clasifican porque son las que se van a conectar, ¿no? Mediante cables, y van a estar por los muros, por los suelos, por los techos de edificios, ¿no? Que son las conexiones que se hacen con cables de red, los cables UTP, o también con señales inalámbricas que son los Wi-Fi, ¿no? Veamos cómo es esta clasificación en base a las topologías.
La primera clasificación en base a topología vendría a ser la conexión de cables a nivel de red que se denominan conexión de tipo red de bus. ¿Ya? Esta categoría red de bus se caracteriza porque todos los equipos que van a participar de la red, ¿no?, se conectan mediante un cable principal y todos ahí se van conectando, ¿no? Fíjense que tiro una canaleta principal con el cable de red y ahí habilito los puntos para que en ese cable este computador se pueda conectar, este también, y los otros dispositivos a la vez, y los recursos que se van a compartir. En un primer escenario, la finalidad, por ejemplo, de todas estas computadoras y ordenadores es que utilicen la impresora, ¿no? Entonces, mediante cable se conectan todos y todos pueden enviar señal de impresión y directamente imprimir, ¿no? Si tengo 5 computadoras, sería lógico comprar 5 impresoras, ¿no? Lo más económico y más práctico es que compre una sola impresora y mediante cables de red, con esta topología red de bus, todas se conecten y puedan enviar información, ¿ya? Acá dice la topología bus tiene todos sus puntos o nodos conectados directamente a un enlace, ¿no?, a un cable. Consiste en un cable con un terminador en cada extremo, que es el punto de conexión, donde se colocan todos los dispositivos que van a estar en la red, que van a compartir recursos. Esa es la primer topología. La topología de tipo red estrella, ¿ya? Esta es una segunda topología. La segunda topología consiste en que ya no hay un cable que unifique a todos, ¿no? La topología de red estrella se caracteriza porque hay un computador o un servidor principal, la anfitriona. Este es un computador, un CPU, una unidad central de proceso. Y directamente todos se pueden conectar a la vez. Sí, una red pequeña, ¿no? En una sala, por ejemplo. Directamente, ¿no? Es otra forma. Entonces, directamente todos envían la información, esta se concentra y reparte donde quiere enviar, ¿no? Por ahí, esta computadora quiere solo enviar información a esta de acá, entonces mediante la conexión hace el envío. Se vienen por acá y luego reparte información. Lo mismo si quieren utilizar las impresoras, entonces utiliza este CPU como puente y directamente envía. Es otra forma, ¿no? Entonces yo tengo que ver las dimensiones o la infraestructura física de la sala donde voy a implementar mi red. Si me conviene una de tipo bus o de tipo estrella. Todo está en base a la cantidad de cable que ustedes van a utilizar y a la posición que esté en las máquinas. Entonces no podemos decir que una es mejor que otra. Todo depende del espacio físico, de cómo se puedan adaptar los cables. La red de tipo estrella lo que hace es unir en un único punto, normalmente en un panel de control centralizado, ¿no?, o un servidor, como un concentrador de cableado. También lo puedo hacer con un switch o un hub, ¿no?, que son los dispositivos que me permiten establecer la conexión. Los bloques de información son dirigidos a través del panel de control y luego reparte hacia los destinos las órdenes correspondientes. Ya, entonces es otro tipo de red. Una tercera red es la topología anillo, ¿no? Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables para que ellos puedan en forma circular
establecer las conexiones con las computadoras para transmitir información. ¿Ya? Fíjense que esta red de anillos se caracteriza porque hay una conexión circular y a partir de ahí ya se pueden conectar todos los equipos y ahí utilizar todos los recursos, ¿no? Y otros recursos que se conectan al equipo pueden hacer los envíos de órdenes correspondientes, ¿ya? Entonces, esta topología tiene una forma de conexión, ¿no? Los cables, una conexión circular donde todo se puede conectar y enviar información a los recursos. Topología de red de tipo árbol, ¿no? Esta topología ya cuando tengo un poco más de máquinas que quiero hacer la conexión, ¿no? Se caracteriza porque tiene la forma de las ramas de un árbol, ¿no? Es similar a la topología estrella, pero podríamos decir que es una estrella extendida, porque fíjense que de ahí nacen varias subredes de tipo estrella, ¿no? Fíjense, aquí hay una de tipo estrella, acá hay otra, bueno, y todas se conectan y hacen en sí una conexión de varios cables ramificados en forma de árbol, ¿ya? Entonces, por eso se la llama red de tipo árbol. Estos dispositivos reciben el nombre de switch o hub, que permiten concentrar las conexiones y luego repartir las direcciones, ¿ya? Entonces, la topología de tipo árbol no es más que una estrella extendida que me permite conectar mediante switch o hub varias ramificaciones, ¿no? Varias subredes de tipo estrella. Bien. Y una última tipología de tipo red, topología, que son la red tipo malla completa, ¿ya? Entonces, esta categoría de acá, ¿no? Se caracteriza porque me permite entre equipos, ¿no? Establecer una conexión con un cable. Y entre ellos, mediante las tarjetas de red, ¿no? Hacer la conexión correspondiente. Entonces, acá directamente se utilizan los equipos, no necesito del switch o del hub, ¿no? Entonces, son para redes donde quieran compartirse los recursos directamente, ¿no? Entonces, se conectan mediante tarjeta de red y pueden compartir la información correspondiente. Entonces, esas son las diferentes topologías de red que existen según las conexiones, ¿no? Según los cables. Bien, resumiendo, están las redes por enlaces LAN, MAN, WAN. Están las redes por conexión de cables, la tipo bus, tipo estrella, tipo árbol. Y luego hay otra categoría que son mediante la transmisión de datos, mediante los medios de transmisión. ¿Ya? ¿Qué es un medio de transmisión? Un medio de transmisión es un canal de comunicación
mediante el cual se transmiten señales electrónicas entre áreas o localidades distintas de una red de computación. Se envían datos, textos, imágenes digitalizadas, sonido digitalizado, pero todos se transmiten siempre en el lenguaje binario ceros y unos, ¿no? Que es el digital. La capacidad de estos canales de transmisión se clasifican por los bits que se transmiten por segundo, ¿no? Entonces, cuando se establece un envío de información, se los mide por bit por segundo, que es la medida. Veamos cuáles son estos medios de transmisión por donde se envía los datos. El primer medio de transmisión, ¿ya? Donde se envían los datos de una red, son mediante líneas telefónicas, ¿no? Bueno, eso fue al comienzo de los 80 por ahí, ¿no? 90. Antes no había WhatsApp, ¿no? No habían celulares. Entonces, las conexiones de redes se hacían mediante líneas telefónicas, ¿no? Es decir, que aparte de poder recibir y enviar información por las líneas fijas, en este caso de cotas, también se utilizaba ese recurso para conectar el equipo y utilizar las redes como el Internet, ¿ya? También, así como la línea telefónica, ya en la transmisión de datos, se utilizan las mismas instalaciones para conectar un módem, que era el que hacía la conversión de la información que se iba a enviar en las computadoras, ¿no? También se utilizaban los equipos de conexión. Es decir que en esta categoría de medios terrestres, lo que hace referencia es a la línea telefónica. Esta línea telefónica que ustedes tienen en la calle, el cableado, permitían conectar los teléfonos y luego esos teléfonos mediante un módem se conectaban y hacían la conversión de la información para que llegue a la persona o usuario. Entonces, una red de computadora que quería comunicarse desde un usuario hasta otro usuario, su forma de conexión era mediante este medio que eran las líneas telefónicas. ¿Ya? Esa es una forma de transmitir, que fueron las primeras, como le digo, de los 80, de los 90, se podían conectar mediante las líneas telefónicas. Ahora no, ¿no? Hay cables de fibra óptica que utilizan el mismo canal y me permite hacer de forma más veloz. Entonces, esta primera clasificación, según los medios, vendrían a ser los medios terrestres, que son las líneas telefónicas. Otra categoría de medios de conexión vendrían a ser los cables coaxiales. Los cables coaxiales son los cables negros que ustedes tienen atrás en su televisor para conectar el cable, ¿no? El cable de cotas, por ejemplo. Y los otros medios que dan el sistema de TV cable, ¿no? Creo que utilizan el mismo. Es un cable negro que viene atrás del equipo y se caracteriza porque tiene un cable al medio, ¿no? Un conector que es de cobre. Entonces, este cable de acá me permite hacer la transmisión. Entonces, puedo trabajar con una red televisiva, ¿no? Como son las conexiones Smart, como también puedo utilizarlo para conectar mi computador, porque por ahí también las telefonías me están vendiendo internet, ¿ya? Entonces, los cables coaxiales
son cables eléctricos que se utilizan también para la transmisión de datos de alta velocidad y con un mínimo de distorsión de la señal, ¿no? Es bien nítida. Está compuesto por un cable de cobre, que es el que le decía, que funciona como conductor cubierto por una malla, que está de acá, y es por donde se envía la información con su aislante correspondiente, ¿no? Para que no se distorsione. Entonces, cuando hablamos de cables coaxiales, simple y sencillo, son los cables que se conectan atrás del equipo de su computador y también vas a internet para trabajar o ustedes puedan manejar los smart, ¿no? Para que vean Netflix y compañía, ¿ya? Otro medio de transmisión en esta categoría vienen a ser las fibras ópticas. Entonces, línea telefónica, cable coaxiales y fibra óptica. La fibra óptica, ¿ya? Se caracteriza porque es una agrupación de múltiples fibras, ¿ya? Que internamente están conformadas por vidrios. Y estos vidrios que sirven como espejo me permiten reflejar y que la información viaje a velocidades más rápidas que los cables coaxial y que las líneas telefónicas. Una conexión de fibra óptica, si ustedes tienen en internet, fíjense que es súper veloz a los que dan los otros servicios, ¿ya? Dice que son fibras transparentes muy delgadas que están reemplazando al cable coaxial tradicional. Los cables de fibra óptica, ¿no? Son similares, fíjense, al grosor de un cabello bien reducido que transmiten datos con mayor rapidez y son más ligeros. Están hechos de de dos tipos de vidrio, ¿ya? Entonces, es lo actual. Cuando ustedes le digan mi conexión es de fibra óptica, ya le están diciendo que la transmisión de información por ese dispositivo es sumamente veloz, ¿no? Ustedes pueden llamar, por ejemplo, a AXE y creo que Entel le dicen, quiero que me conecte internet de fibra óptica. Le van a dar un precio bien alto, pero obviamente son más veloces que el internet, ¿no? Normal que viaja por cables coaxiales, digamos, ¿ya? Entonces, la fibra óptica se utiliza para el envío de información de las redes. Bien, otros medios de transmisión vendrían a ser las microondas, que se utilizan mediante antenas, ¿no? Fíjense que en el campo no llegan los cables, ¿no? No hay fibra óptica ni cable coaxial. Lo que hacen es utilizar antenas cuyo envío de información las realizan por microondas, que también es la misma forma de transmisión que utilizan los televisores, ¿no? Cuando ustedes colocan una antena, directamente pueden agarrar la señal de transmisión de datos de un canal de provincia o de la ciudad, porque ellos tienen antenas instaladas grandes, ¿no? Acá en la forma de transmitir, la forma de comunicación ya no es por cables o fibra óptica, ¿no? La transmisión se la utiliza por microondas. La transmisión son líneas de visión que son señales de radio que viajan en línea recta de una estación repetidora o antena repetidora hasta llegar al destino. Dada la curvatura de la Tierra, las estaciones repetidoras de microondas se ubican siempre en las montañas y sobre torres. Por lo general, ¿no? Un promedio de distancia se utilizan de 50 kilómetros, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, han visto esos que venden señales de televisión en provincia, ¿no?
que pueden tener también señales de cable, pero ya no es con antena, perdón, ya no es con cable, es con antena, ¿no? Y las torres de transmisión para la telefonía de celular, para que tenga más alcance en provincia. Entonces, todos estos utilizan señales microondas. Y esas señales microondas, si lo llevamos a la informática, ¿no? También se utilizan para transmitir información y conectarse a las redes como Internet. Fíjense que algunos bancos en provincias tienen también este tipo de transmisión, colocan antenas y reciben la información del Internet, ya sea para su sistema y que puedan utilizarla todas las redes que están debajo de esa antena. Entonces, la clasificación por medios aéreos, aparecen las microondas, y también la transmisión de información, pero ya a nivel de satélites, ¿no? Los satélites han permitido reducir al mínimo algunos límites que bloqueaban la transmisión, ¿no? Como le digo, en el anterior caso que eran las microondas, las antenas de microondas, sí o sí se tenían que colocar a nivel de montaña para que se pueda enviar la información, y también tenía complicado porque la tierra era redonda, entonces colocar varias repetidoras para que vayan empalmando el envío de información. Luego, con el avance ya aparecen los satélites, y obviamente casi es mínima el límite de poder enviar la información. Lo que se hace es que estos dispositivos, llámese espaciales porque están en el espacio, ¿no? Se colocan en órbita alrededor de la Tierra, y su único propósito es enviar las señales de comunicación de datos desde las estaciones de la Tierra hacia estos dispositivos que están en el espacio, ¿no? Entonces, ahora, como es alrededor del mundo y necesito enviar en tiempo veloz a diferentes posiciones, lo que hacen estos satélites es colocarse de varias formas y se convierten como estación repetidora. Quiere decir, alrededor del mundo, si quiero lograr una cobertura de envío por todo el globo terráqueo, coloco varios satélites en varias posiciones, y esto lo que hacen es enviar y repetir o retransmitir esa información entre los otros satélites hasta que llegue al destino. ¿Ya? Se lanzan, se ponen en una órbita, ¿no? Mínimo a 36.000 kilómetros de altura desde la Tierra, y es una órbita geosíncrona, ¿no? Que obviamente depende de cómo se vayan colocando geográficamente. Permite que el satélite de comunicación mantenga una posición fija en relación a la superficie. ¿Ya? Entonces, fíjense que es otra forma de transmitir información. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y es bueno como cultura general que ustedes conozcan, es que si tenemos satélites arriba, ¿por qué nuestra velocidad no mejora? ¿Por qué el Internet es un poco lento si tenemos satélites? Bueno, aquí un punto de vista sería lo siguiente, que en realidad el Internet que manejamos nosotros se transmiten por fibra óptica debajo del mar, ¿ya? No es por satélite. Entonces, hay fibra óptica que lo que hacen es cavar, ¿no? Empresas que se encargan de cavar por el borde del mar y establecen los conductos de fibra óptica, y es por ahí por donde viaja la información hacia los otros países y se logra la internación, ¿ya? O sea, para una velocidad bien rápida se utiliza la fibra óptica por debajo del mar, y eso es lo que conectan, digamos, algunas empresas de acá, la fibra, y permiten vender a los clientes.
¿Ya? En el caso del Internet, ¿no? Los satélites se utilizan mucho para la toma de fotos, más para información geográfica. Bien. Y veamos una última categoría de las redes. Ya vimos redes de alcance, redes por topología, cómo se conectan, ¿no? Redes de medios de transmisión. Ahora ya nos vamos a la arquitectura de computador para ver las redes, cómo se envían en base a la transmisión digital, ¿no? Ya nos entramos más dentro del computador y vemos a nivel de bits, de ceros y unos, cuáles son los modos de transmisión digital a nivel de redes, ¿no? Entonces, fíjense que internamente a nivel de circuito se establece esta categoría que es el modo de transmisión digital, ¿ya? Acá la comunicación de los dispositivos informáticos se realiza mediante la transmisión de ceros y unos. La primera clasificación dentro de lo que es el modo de transmisión digital está el modo de transmisión de datos paralelo. Aquí tengo un computador, otro computador. T significa transmisor, el que envía. R, receptor, que recepciona. Entonces, cuando están dos equipos comunicándose, se transmite y se recibe. Se transmite y se recibe. Acá lo que me dice este modo de transmisión, que cuando tengo el emisor o el que transmite, el transmisor y el receptor, el envío de la información que viaja por la red, ya, se realiza en paralelo. Quiere decir que mediante estos canales de aquí, ya, todos los bits ceros y unos se envían al mismo tiempo, ¿no? Toda la información que está codificada entre 0 y 1 es enviada en estas canaletas de transmisión, ¿ya? Entonces existe la transmisión paralelo que todos viajan a la vez, ¿no? Eso nos ayuda bastante, pero no nos olvidemos que estas líneas de transmisión son reducidas. Para este ejemplo, fíjense, son 8, ¿no? 8 canaletas, 2, 4, 6, 8 a nivel de bit. Esa es la forma de transmitir paralelamente la información digital, ¿no? Binaria, que lo se hace en forma paralela simultáneamente. Otra forma, mediante los medios de transmisión, es la información enviada en serie. Para los bits ceros y unos que conforman el mensaje, ¿no? Se transmiten uno después de otro. Es decir, que cuando se envía una señal de un equipo a otro equipo y viceversa, la información viaja en forma secuencial, ¿no? Primero el 0, 1, 0, 1, 1, 0 y se va enviando serialmente. Claro que la de paralela es más rápida, ¿no? Porque viajan 8 bits al mismo tiempo. En cambio acá no. Acá viaja la secuencia 0 y 1 en un solo canal. Transmisión asíncrona. Esta transmisión, cuando se utiliza el término asíncrono, es que se envía y a veces sucede que hay un tiempo de espera, ¿no? Con el famoso envío y conforme va llegando, se recibe la información y se va mostrando. Pero a veces se produce una cola de espera, ¿no? Entonces, la transmisión asíncrona es también conocida como
enviar y parar, enviar y parar. Requiere una señal que identifique el inicio del carácter, ¿no? Que es acá. O sea, se envía un bloque de información y se coloca acá al comienzo un bit de arranque, se lo conoce, ¿no? Y se combina con las otras señales para el envío de datos correspondiente hasta finalizar el bloque. Si ustedes quieren verlo así, de esta forma, cuando ustedes envían o presionan del teclado una letra, vamos a suponer la letra A del mensaje. Esta letra A es un carácter que se transforma en bits, en ceros y uno al equipo. Y ese 0 y 1 colocan un carril y es enviado. La característica de la síncrona es que se tiene un bit que controla todo ese bloque de información. ¿Ya? Bien. La transmisión síncrona es aquella transmisión, ¿no? Más rápida que la síncrona, es más efectiva, ¿no? Y que se controla la transmisión y la recepción mediante el control de un reloj. Para que la transmisión que se efectúa en bloque ya se defina por grupos de bits y de los cuales se pueda controlar el inicio y fin de la llegada de cada bloque, ¿no? La característica de la transmisión síncrona, fíjense, es que si yo tengo dos equipos, dos computadoras, un emisor y un receptor, cuando se envía, ambos tienen un reloj que los controla y se envía la información correspondiente. ¿Ya? Entonces, son medios lógicos que están dentro de los circuitos y es así como se transfiere la información. La que vimos ahorita fue la transmisión de ceros y uno de bits, ¿no? Ahora aparece otra categoría que ya es en base a canales de comunicación. ¿A qué se refiere esto? Los tipos de comunicación en base a canales de comunicación, redundancia, ¿no? Existen tres tipos. Vámonos a la comunicación simplex. La comunicación simple es cuando tengo el transmisor, que es el que envía, y el receptor, que es el que recepciona la información, y la información viaja solo en un sentido, ¿no? Quiere decir que esta persona se comunica acá, llega la información, y una vez finaliza, si el otro quiere enviar, lo envía, pero no ambos a la vez. ¿Qué es el modo de comunicación que tienen las radios, no? Las radios de los radiomóviles. Fíjense que los radiomóviles cuando tienen su radio y se comunica con la central, dicen, hablan, cambio. Y luego habla la otra persona. Habla, cambio, dicen. Es decir, no pueden conversar a la vez, ¿no? En forma simultánea o paralela, porque el modo de transmisión no se lo permite. ¿Ya? Entonces, el modo de transmisión simple significa que primero tiene que enviarse la información de un lugar a otro. Una vez llega toda la información, se vuelve a reenviar, ¿no? Y siempre trabajan en ese sentido, pero no se lo hace de forma síncrona, de forma paralela, ¿ya? Igual reiterar, le pongo el caso de los radiomóviles. Tiene que hablar uno, luego soltar el altavoz para que el otro pueda responder. Modo de transmisión duplex o semiduplex, ¿ya? En este caso, ambos extremos del sistema de comunicación cumplen funciones como transmisor y receptor, ¿no?
Los datos se envían en ambos sentidos, pero no simultáneamente, ¿no? En este tipo de comunicación se interactúa entre terminales y un computador central. Esto a nivel de computadoras, ¿no? Acá nos está diciendo que duplex o semiduplex, ¿no? Permite una comunicación donde se puede enviar y recibir la información a la vez, ¿no? Entonces, en este caso, en esta categoría, un ejemplo vendría a ser los correos electrónicos. Él envía correo y yo también le estoy enviando correo al mismo tiempo. Pero puede ser que a ellos le lleguen primero y luego a mí después, dependiendo de la velocidad, ¿ya? Entonces, ambos pueden transmitir, pero no le llega en tiempos exactos la información a los dos, ¿ya? Un correo o, por ejemplo, cuando utilizan el audio del WhatsApp para enviar mensajes mediante grabaciones, ¿no? Mandan un audio, bla, 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 lo sueltan. Siguen mandando y el otro también puede hacer lo mismo. Entonces, es una transmisión semiduplex, ¿ya? Sí pueden enviar a la vez, pero no todos llegan en el mismo tiempo. Y luego la siguiente transmisión vendrían a ser full duplex, ¿no? Es similar al sistema que vimos hace, hace ratito, ¿no? Donde yo puedo enviar y estoy a la espera de recibir, pero ambos pueden establecer la comunicación. Pero el full duplex, los datos se desplazan en ambos sentidos simultáneamente. Y por ejemplo, acá viene en el caso de dos computadoras cuando se conectan y hacen una videoconferencia. La videoconferencia trabaja con este sistema de envío de información que es full duplex, porque ambos pueden verse y la información va y viene a la vez. Para ello, utilizan ambos transmisores, los que transmiten información, poseen diferentes frecuencias de transmisión o camino de comunicación, pero se establece una comunicación duplex, ¿no? Normal, entre una persona y otra persona. En el intercambio de información está entre computadoras, ¿no? Este envío de comunicación son las más completas, ¿ya? Entonces, el ejemplo de envíos de datos full duplex es que se puede utilizar para una comunicación efectiva, que son en el caso de las videoconferencias. Y acá resumiendo, me muestra los tres tipos de comunicación. Simple, cuando solo viaja en un solo sentido. Llega al destino y el destino puede enviar, pero tiene que llegar la información antes del emisor al receptor. Al duplex, ¿no? Que puede enviar y recibir información, pero no todas llegan al mismo tiempo. Y full duplex se caracterizan porque se establece una comunicación entre ambos y hay una transmisión en ambos sentidos, ¿no? Entonces, o una llamada por celular o por línea telefónica. Ambos pueden hablar a la vez y entienden la información que se envía con una velocidad bastante eficiente y alta, ¿ya? Entonces, hoy día lo que hemos visto es una introducción a cómo se conectan las computadoras para transmitir información, que son las redes, ¿no? Y telecomunicaciones, que son los medios, ¿no? Los dispositivos que se utilizan para el envío de estos datos. ¿Ya? Ok. Esto va a entrar a su examen por si acaso, ¿no? Entonces se las voy a armar la diapositiva y se las voy a enviar, ¿ya? Y
quedaríamos ahí, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Eso se lo voy a pasar ahorita para que puedan ir estudiando. Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar. ¿Ya? Cualquier consulta, me las preguntan en clase o directamente tienen la presentación para ir estudiando. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Si no tienen pregunta, pueden ir a tirarse un full desayuno. ¿Ya? Sí, el Bluetooth es un sistema de envío que está dentro de esa categoría, ¿no? Porque el Bluetooth, el Wi-Fi, están correctos dentro de esa categoría. Bien, jóvenes, nos vemos. Chao, chao. Ahí vamos a quedar. Nos vemos. Que descansen bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Nos vemos. Chao, chao. Tengan ustedes muy buen inicio de semana. Nos vemos. Chao, chao.